Normalmente cuando pensamos en la salud económica de un país nos fijamos en un solo número, su índice bursátil. Pero, ¿y si ese número en realidad no nos estuviera contando toda la verdad? ¿Y si estuviera ocultando las historias más importantes? Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en el mercado mexicano para ver qué es lo que de verdad lo mueve por dentro. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Porque fiarse de una única cifra es como intentar entender una ciudad entera mirando solo su rascacielos más alto. Es que, claro, es simplificar demasiado, y al final nos perdemos todos los matices importantes. A ver, que el índice principal es súper importante, de eso no hay duda. Es como el termómetro que nos da el pulso general. Pero ¿qué pasa? Que al hacer un promedio del rendimiento de las empresas más grandes, los detalles se difuminan. Imagina que el sector de la construcción va como un tiro, pero el consumo está parado. El índice general no te va a contar esas dos historias por separado. Y aquí se ve clarísimo por qué. El mercado mexicano es un ecosistema muy diverso, con un montón de sectores y cada uno va a su aire. Fijaos en la diferencia. El sector de materiales tiene 19 empresas, mientras que el de transporte y logística solo tiene 3. Es que es imposible que un solo número te resuma la realidad de áreas tan distintas. Vale, ¿qué vamos a ver hoy? Pues muy sencillo. Primero, vamos a entender por qué el mercado mexicano es un puzzle. Luego, presentaremos una nueva lente para analizar los datos. Con esa lente decodificaremos algunos sectores clave. Y por último, veremos cómo todo esto nos ayuda a tener una visión mucho más clara para invertir mejor. Venga, pues vamos al lío. El reto principal es ese. Para entender un mercado tan complejo, mirar desde un solo ángulo pues no es suficiente. Y es que el problema es muy real, muy práctico. Si no tienes una forma de medir cómo va cada sector por su cuenta, los inversores y los analistas van un poco a ciegas. Es súper difícil saber dónde están las buenas oportunidades o cómo construir una cartera de inversión que de verdad esté bien diversificada. Pero bueno, aquí es donde entra la solución que propone esta investigación que estamos analizando. Dejamos el problema y pasamos a una herramienta de análisis potentísima que nos va a permitir ver el mercado como nunca antes. A ver, el nombre técnico será un poco intimidante, ¿verdad? Análisis de componentes principales. Pero la analogía de la orquesta lo clava. En lugar de oír todo el ruido del mercado a la vez, esta técnica lo que hace es permitirnos escuchar por separado a los violines, a los vientos, a la percusión, o sea, a cada sector de la economía. ¿Y cómo funciona esto en la práctica? Pues en realidad se resume en 3 pasos muy lógicos. Primero, se cogen todos los datos. Después, el análisis se pone a buscar esas fuerzas ocultas que hacen que las acciones se muevan juntas. Y finalmente, con esas fuerzas, crea un indicador nuevo, limpio y claro, que te dice exactamente cómo está funcionando ese sector. Y ahora sí, vamos a la parte más interesante de todas, los resultados. ¿Qué se descubrió al aplicar esta nueva lente al mercado mexicano? Aquí es donde la teoría se convierte en algo práctico y útil. Para que se entienda bien lo potente que es esto, lo mejor es comparar. Vamos a poner cara a cara dos sectores que, como vamos a ver ahora, no tienen nada que ver en cómo se comportan. Fijaos bien en esto. En el sector de la construcción, todas las flechas, que son las empresas, apuntan para el mismo lado. ¿Y esto qué nos está diciendo? Pues algo súper importante, que estas compañías se mueven como un solo bloque. Si una sube, suben todas. Si una baja, bajan todas. Van juntas, impulsadas por una misma fuerza. Y tiene lógica, ¿no? Este sector depende mucho de los grandes ciclos económicos, de la inversión del gobierno, cosas que les afectan a todos por igual. Y ojo al dato, porque es brutal. Una sola fuerza oculta, un solo componente, explica casi el 68% de todo el movimiento de las acciones de este sector. O sea, para que nos entendamos, es un sector que va todo a una. Venga, y ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla, el consumo discrecional. Aquí el dibujo es, todo lo contrario, las flechas apuntan en direcciones opuestas. Esto nos revela que hay dos grupos de empresas que se mueven al revés una de la otra. Por ejemplo, mientras las tiendas de ropa suben, a lo mejor los hoteles están bajando. Y esto también tiene su lógica. Aquí se mezcla de todo, desde marcas de lujo hasta comercios más básicos. Son como dos historias económicas distintas contadas bajo el mismo titular. Y esto resume perfectamente el gran descubrimiento, ¿verdad? El análisis nos enseña que hay sectores, como construcción o transporte, que actúan como un bloque. Pero luego hay otros, como consumo discrecional o el inmobiliario, que tienen sus propias batallas internas, con fuerzas que tiran en direcciones opuestas. Vale, muy interesante todo esto, pero ¿para qué sirve en la vida real? Porque este análisis no es solo un ejercicio académico, tiene unas implicaciones prácticas súper importantes. La verdad es que la propia investigación lo deja clarísimo en esta cita. La técnica funciona. Te permite simplificar toda la complejidad del mercado y te da la información esencial de cada sector en un indicador que puedes entender y usar. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con las ideas clave, ¿cuáles serían? Pues mira, por primera vez tenemos referencias claras para cada sector.
Podemos identificar qué acciones son las que de verdad marcan el ritmo. Y esto nos permite diversificar de una forma mucho más inteligente, porque ahora vemos las relaciones ocultas entre los sectores. En resumen, es como tener un panel de control de la economía, pero uno preciso y basado en datos. Y ojo, que aunque todo este estudio se ha hecho con el mercado mexicano, su alcance va mucho más allá. Esta metodología es, en el fondo, una plantilla que se puede usar para entender mejor la economía de cualquier mercado emergente, que suelen ser los más complicados de leer. Y todo esto al final nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Ahora que tenemos una herramienta para mirar a través de todo el ruido y entender las fuerzas que de verdad mueven cada pieza de la economía, ¿qué nuevas oportunidades vamos a ser capaces de encontrar? La verdad es que se abre un mundo de posibilidades.